Los siguientes hechos ocurrieron el 16 de junio del 2021, en el municipio de Juárez, en Monterrey, Nuevo León, México. A las 9:42 de la noche de aquel sábado, la Secretaría de Seguridad Pública de Juárez recibió una llamada donde se reportaba una pelea. El reporte marcaba que algunos vecinos estaban discutiendo. Aparentemente el hijo estaba golpeando a su papá. Mencionaron que el joven tenía aproximadamente unos 15 años y el señor era un adulto mayor. Cuando los agentes acudieron al llamado, ya había transcurrido cerca de una hora. Los oficiales llamaron a las puertas de varias casas, pero nadie respondió, hasta que una vecina indicó que la riña se había suscitado en la vivienda con el número marcado 202B de la calle Benoni. Policías municipales acudieron a ese domicilio y al tocar la puerta fueron recibidos por un joven, quien les dijo a los oficiales que todo estaba en orden y que ahí no había ocurrido nada. Aquellos oficiales no averiguaron de más y no ejercieron ninguna acción en el inmueble. Los agentes se retiraron a las 10:22 de la noche. Se comunicaron con el C4 para cerrar la llamada de emergencia. Durante el transcurso de la noche no hubo ningún incidente. Todo pareció volver a la normalidad. Lo único extraño fue que el chico encendió su bocina y la puso a todo volumen, lo cual a algunos vecinos se les hizo muy extraño y comenzaron a sospechar lo peor. A la mañana siguiente, el chico salió de su domicilio. Fue visto por un vecino, quien aseguró haberlo visto caminando muy desorientado y con manchas de sangre en una toalla que llevaba, la cual le cubría de la cintura para abajo. Cuando el señor le preguntó que si estaba bien, que qué le había pasado, el chico le contestó que iría a comprar barbacoa. Nadie de la colonia se imaginaba la magnitud de la tragedia que estaban por descubrir. Cerca de las 6:25 de la tarde, el joven llegó a una tienda de conveniencia ubicada en San Pedro Garza García. Entró a la tienda y compró alimento para perro. Al salir el joven comenzó a devorar el alimento fuera de la tienda. Dos policías que se encontraban en esos momentos afuera del establecimiento, aún sin saber quién era y desconociendo lo que había hecho, los agentes de la policía municipal se acercaron a él, ya que les pareció extraño que se estuviera comiendo el alimento para perros. Cuando los oficiales le preguntaron si se encontraba bien, él les contestó que no. Fue aquí cuando inesperadamente les confesó que había asesinado a todos los integrantes de su familia. En un principio los oficiales dudaron de la declaración que les había dado el presunto criminal. Aún así lo retuvieron. Al momento de ser detenido, el joven se puso agresivo, golpeó a uno de los policías e intentó escapar sin éxito. Fue sometido y trasladado a la comandancia de San Pedro. Mientras tanto, los agentes dieron parte a la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes arribaron al domicilio que el joven les indicó como el lugar del crimen. Cuando las autoridades se trasladaron al lugar de los hechos, confirmaron la tragedia, pues fueron testigos del horror que había sucedido en ese domicilio. El sujeto fue identificado como Brandon, de 23 años, y quien presuntamente había asesinado a su madre, a su padrastro, a su esposa y a sus propias hijas. Manifiestan que el asesinato se perpetuó la noche del sábado, ya que los vecinos informaron a las autoridades que el día anterior habían escuchado una pelea al interior del domicilio y que incluso unos uniformados habían acudido pero no hicieron nada, por lo que se supone que el joven habría pasado la noche con los cuerpos sin vida de su familia. De acuerdo con las primeras indagatorias, el joven asesinó con un arma blanca a toda su familia, a quienes luego de privarles de la vida intentó ocultar. Cuando procedieron a abrir el inmueble, confirmaron lo dicho por este joven. En el baño de la primer planta se encontraban los cuerpos de Carolina Escalón, de 25 años de edad y esposa del presunto criminal. Junto a ella se encontraban los cuerpos de sus dos hijas, Corina de 6 meses y Desiree de 4 años de edad. Todas ellas presentaban heridas por arma blanca.
En el baño de la segunda planta fueron hallados los cuerpos de Mónica Campos Camacho, de 50 años y madre del sujeto, y Gaudencio Cruz, de 45, padrastro de este presunto criminal. El joven quedó a disposición de las autoridades y se inició una carpeta de investigación. Brandon había pasado los últimos 3 meses internado en un centro de rehabilitación debido a su adicción a las drogas. En ese corto tiempo, Carolina, su esposa, vivió con sus hijas en la casa de sus padres, en la colonia Santa Mónica. El sábado por la mañana, la mamá y el padrastro de Brandon fueron a buscar a su nuera y nietas para llevarlas a comer, dado que el joven saldría de su recuperación. A pesar de los problemas de violencia dentro de la relación, la familia de Carolina aprobó que regresara junto a sus 2 hijas a la casa de su suegra Mónica, pues hacía tiempo que las niñas no veían a su padre. Al salir del centro de recuperación, regresó a casa, engañando a sus seres queridos con la promesa de que iba a cambiar. Incluso llevó a sus hijas a dar una vuelta por el parque. Todo parecía marchar bien, nadie notó nada extraño. Al poco tiempo, volvieron a casa. El chico salió por un momento hasta que se encontró con un conocido, con quien volvió a probar el cristal. Horas más tarde, volvió completamente intoxicado. Ese mismo día, su padrastro y su madre comenzaron a reprenderlo, pero lejos de arrepentirse, se llenó de ira y comenzó a golpear a su madre y a su padrastro, quienes se encontraban en una habitación de la segunda planta. Después de eso bajó, cerró la puerta con llave y se dirigió a la cocina para tomar un cuchillo. Por otra parte, Carolina y sus hijas se encerraron en una habitación de la planta baja. Entonces el sujeto subió con el cuchillo empuñado y comenzó a herir a su madre y a su padrastro, quienes al recibir la agresión se refugiaron en el baño. Sin embargo, esto no fue suficiente y finalmente este joven los asesinó. Mientras todo esto pasaba, Carolina gritaba desde el interior por ayuda. Sus vecinos escucharon los gritos de auxilio, pero ellos pensaron que era uno de los arranques de ira del joven, así que prefirieron no entrometerse. Tiempo después de perpetrar su crimen, bajó al primer piso y procedió a asesinar a su esposa y a sus 2 hijas. De acuerdo a las investigaciones, el crimen fue cometido a las 10 de la noche del sábado y a las 7:30 de la mañana del domingo. Brandon, completamente intoxicado, intentó ocultar los cuerpos de su madre y de su padrastro en el baño de la segunda planta y el cuerpo de su esposa e hijas en el baño de la primer planta, hasta que finalmente el sueño lo venció y se quedó dormido en la misma casa en donde asesinó a toda su familia. Durante la audiencia, Brandon afirmó saber lo que había hecho y se declaró culpable de haber asesinado a sus familiares.